Hermanos, buenos días, que el Señor les continúe bendiciendo. Qué bueno poder conectarnos a través de esta transmisión desde la distancia, algo que no sustituye, como hemos dicho anteriormente, para nada nuestro tiempo juntos, pero debido a las circunstancias hemos tenido que hacerlo así. Así que damos gracias a Dios hoy por un día más, damos gracias a Dios por el poder estar conectados este tiempo para escuchar una reflexión de su palabra. Así que les animo a que saque estos minutos para reflexionar en la palabra de Dios y junto a su familia saque un tiempo también de oración para seguir aprendiendo de lo que el Señor nos está enseñando por medio de su palabra. Así que los saludamos a todos. Espero que estén bien dentro de todas estas circunstancias. Hoy estamos transmitiendo, no estamos transmitiendo desde el local de nuestra iglesia, ya que debido a las lluvias de ayer, pues sufrimos otra vez nuevamente las inundaciones. El agua entró al templo, así que con eso se estará trabajando, pero eso no quita que podamos estar este tiempo juntos escuchando la palabra del Señor. Así que estén muy pendientes a las comunicaciones oficiales de nuestra iglesia por los grupos, para que sepa entonces los momentos en la semana, ya el miércoles, si el Señor así lo permite, y estemos ya la iglesia esté limpia, podamos nuevamente unirnos a las 7:30 a continuar estudiando la palabra y orando como congregación. De igual forma, si no hay cambios, recuerden que para el próximo viernes a las 7 de la noche tendremos nuestra reunión de damas y caballeros. El próximo viernes 11 de noviembre. Si hay algún cambio, se lo estaremos informando, pero hasta el momento esas reuniones de la semana, tanto de miércoles y viernes, esperamos con la ayuda del Señor poder tenerla. Así que permítame orar para comenzar este tiempo, luego leer un pasaje de la Escritura, hacer algunas oraciones por hermanos que se encuentran enfermos o tienen alguna necesidad. Si usted tiene alguna petición que quiera que oremos juntos como iglesia, también la puede escribir para compartir juntos esa petición. Y luego escuchar una reflexión de la palabra de Dios, hoy basada en el libro de los Hebreos. Así que vamos a orar en esta hora. Padre, gracias te damos por tu misericordia, por tu amor. Gracias, Señor, porque tus misericordias son nuevas cada mañana. Y eso lo experimentamos siempre, Señor. Todo el tiempo estamos experimentando tu misericordia, todo el tiempo estamos experimentando lo bueno que eres para con nosotros. Gracias, Señor, porque a pesar de las circunstancias, tú sigues siendo Dios, tú sigues estando en tu trono, y eso no cambia, Señor. Hoy lamentamos el no poder estar juntos, Señor, como iglesia, reunidos, pero te damos gracias también por esta plataforma a través de la cual podemos transmitir el mensaje de tu palabra. Te pedimos que nos hables a nuestras vidas, que seamos fortalecidos escuchando tu palabra, que podamos compartir este mensaje con otros también, Señor, que podamos presentarnos delante de ti en esta mañana como familia, orar juntos. Gracias te damos por este tiempo, en tu nombre te lo presentamos, Jesús. Amén. Bien, dice la palabra del Señor en el Salmo 90, versículos 1 y 2. Salmo 90, versículos 1 y 2 dice: Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Antes que naciesen los montes y formasen la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Noten cómo ahí el salmista está reconociendo que por todas las generaciones el único refugio seguro ha sido el Señor. De generación a generación, todas las personas, todo el pueblo de Dios se ha refugiado solamente en Él. ¿Y por qué Dios es un refugio seguro? Bueno, el mismo versículo 2 nos contesta: porque este es el Dios que siempre ha existido, el Dios eterno. Como dice la última parte del verso 2, desde el siglo y hasta el siglo tú eres Dios. O sea, no hay un momento en la eternidad donde Él no haya sido Dios. No hay un momento entonces donde Él no se constituya un Dios poderoso. Ese único refugio que tenemos nosotros para estar en los tiempos difíciles. Así que nosotros también, en la generación que vivimos, damos testimonio de eso, de que Él ha sido nuestro refugio en tiempos difíciles. Así que, mi hermano, en esta hora yo quisiera comenzar, antes de predicar la palabra, haciendo una oración por las circunstancias, las situaciones que han ocurrido en estos pasados días por la iglesia,
pero también queremos orar de manera particular por algunos hermanos que se han encontrado enfermos de nuestra congregación. Así que vamos a presentarlos en oración en esta hora. Como les decía, si usted tiene alguna petición por la cual usted desea que como iglesia oremos, la puede compartir a través de los chats o a través de esta plataforma. Queremos orar hoy por doña Inés, por la hermana Ada. Queremos seguir orando por Fredián y el colega por su salud. Ellos han tenido una serie de situaciones de salud y queremos seguir orando por ellos. Así que únase conmigo a esta oración por doña Inés, por su recuperación, por Ada, por Fredián y el colega, y también por el nieto del pastor Edgardo, por su salud. Así que oremos por la salud de uno de los nietos del pastor Edgardo, para que también sea restaurada su salud. Vamos entonces a orar. Sigan orando por nuestra hermana Yorma, para que el Señor le siga también ayudando en su proceso de restauración. Así que damos gracias a Dios por su vida y por lo que está haciendo en su vida. Hay muy buena noticia de cómo ella va en progreso, pero sigamos orando por su vida y lo que Dios está haciendo en ella. Así que vamos entonces a orar en esta hora, presentando específicamente al Señor estas peticiones. Oramos al Señor. Señor, gracias nuevamente te damos por este tiempo. Te queremos presentar en esta hora estas peticiones que como congregación, Señor, presentamos delante de ti. Mira a estos hermanos que están enfermos especialmente. Tú conoces la necesidad de cada uno de ellos, Señor. Tú eres un Dios poderoso que tiene poder para atender cada necesidad. Ayúdanos a ir delante de ti con esa confianza, con esa fe, Señor, de que tú tienes ese poder y esa autoridad sobre nuestras vidas, Señor. Te pedimos en esta hora por doña Inés, que seas tú restaurando su salud, Señor, de acuerdo a tu voluntad y a tu tiempo. Asimismo por la hermana Ada, Señor. También continuamos pidiéndote, Señor, por Fredián, por Froilán. Ayúdalos, Señor. Tú conoces la necesidad de salud que ellos tienen en esta hora. Sé tú con ellos, te pedimos de manera especial, Señor. Mira también a nuestros hermanos Robert y Maritza. Oramos por ellos, por su salud nuevamente, Señor. Mira al nieto de nuestro pastor Edgardo, Señor, también. Te pedimos que tú lo alcances, que tú le des salud, que tú lo ayudes en medio de esta situación que está enfrentando, Señor. Te presentamos también todas nuestras peticiones. Tú las conoces, Señor. Las peticiones de cada miembro de nuestra iglesia, sean peticiones de salud, sean peticiones por necesidad, sean peticiones buscando sabiduría. Señor, a ti venimos, el único lugar donde encontramos refugio, el único lugar donde encontramos sabiduría, respuesta, dirección para nuestra vida. Te pedimos, Señor, que de acuerdo a tu voluntad, seas tú cumpliendo, Señor, en tu tiempo estas peticiones, para al final darte gloria y honra a ti, Señor, que solo tú la mereces. Gracias te damos, Jesús, en tu nombre oramos. Amén. Bien, yo le invito, mi hermano, a que me acompañe a Hebreos capítulo 12. En esta mañana queremos reflexionar sobre lo que dice la palabra de Dios en este pasaje de Hebreos capítulo 12. Es un pasaje que nos invita a poner nuestra mirada en Jesús. Es un pasaje que nos invita a poner nuestra mirada en el único lugar donde encontramos nosotros esperanza. Así que dice la palabra del Señor en Hebreos capítulo 12, versículos 1 y 2, de la siguiente manera. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. En este pasaje que queremos estudiar y reflexionar en él en esta mañana, vemos la invitación que hace el autor a poner nuestra mirada en Jesús como único medio para nosotros salvarnos. Pero también es una invitación a poner nuestra mirada en Jesús mientras corremos esa carrera que tenemos por delante en medio de tantas pruebas y situaciones que enfrentamos como creyentes. Este libro de Hebreos se conoce como la epístola del sacerdocio de Cristo. En este libro nosotros no sabemos quién fue su autor. Hay algunos
que sugieren que fue Apolos, otros sugieren que fue el Pablo mismo, Silas, Bernabé, Lucas. En realidad no tenemos el dato de quién fue el que escribió este autor, pero ciertamente era alguien que estaba asociado al ministerio del apóstol Pablo. Y esta carta se escribe específicamente a un grupo de judíos que se habían convertido. Esta carta, para algunos autores y comentaristas bíblicos, es un sermón. Así que lo que probablemente tenemos en el libro de los Hebreos es un sermón que se predicó a un grupo de creyentes judíos que se habían convertido a la fe cristiana. Y lo que hace esta carta es presentar a Jesús como superior a Moisés, al sistema de sacerdotes levíticos. Presenta esta carta a Jesús como el cumplimiento del Antiguo Testamento. Esta carta presenta a Jesús como el gran sumo sacerdote que nos representa delante de Dios. Esta carta también presenta a Jesús como aquel sumo sacerdote que estableció un mejor pacto. Si usted estudia la carta a los Hebreos, se dará cuenta cómo una y otra vez se destaca esa verdad de que Jesús es el gran sumo sacerdote, aquel que nos representa delante de Dios, que Él no es igual a los sacerdotes del Antiguo Testamento. Aquí se hace una comparación en esta carta con los sacerdotes del Antiguo Testamento, donde se nos menciona que ellos tenían que presentar primero sacrificio por ellos mismos y luego presentar sacrificio por el pueblo. Pero Jesús, siendo sin pecado, no tenía que hacer eso. Los sacerdotes del Antiguo Testamento tenían que ir una y otra vez al templo a presentar sacrificios. Pero nuestro sumo sacerdote Cristo hizo un sacrificio una vez y para siempre. Fue un sacrificio completo, pleno. Era el sacrificio perfecto del Cordero de Dios que se estaba entregando allí. Así que no hubo necesidad, ni hay necesidad, de añadir a la obra de Cristo. Así que si algo nos enseña esta carta a los Hebreos, esta epístola a los Hebreos, es que la obra de Cristo es suficiente. No hay nada que yo le pueda añadir. No hay nada que yo le pueda quitar. Esa obra es más que suficiente para salvarnos. Y lo que vemos aquí, viendo el contexto general de este capítulo 12 especialmente, es esta primera parte del verso 1 que dice: por tanto, nosotros también teniendo en derredor tan grande nube de testigos. Ese por tanto es una conexión con el capítulo anterior, con el capítulo 11. Ese capítulo 11 que presenta la historia de hombres y mujeres que vivieron fielmente sus vidas. Hombres y mujeres que a pesar de tantas pruebas que pasaron, vivieron con unas vidas que evidenciaron la fe que ellos tenían en el Señor. Así que lo que está diciendo el autor de los Hebreos es que nosotros tenemos esa gran nube de testigos alrededor de nosotros. Esos hombres y mujeres que vivieron antes de nosotros, que vivieron una vida de fe. Y usted recuerda ese pasaje de Hebreos 11. Ahí se presenta la historia o algunos datos de la historia de Abel, de la vida de Abraham, de la vida de Moisés y de un sinnúmero de personajes del Antiguo Testamento. Se nos presenta la manera en la cual cada uno de ellos vivieron vidas de fe. De hecho, se nos dice que algunos de ellos murieron a espada y otros fueron librados de la espada. Pero el Dios que libró a algunos de la espada y el Dios que permitió que otros murieran por la espada es el mismo Dios. Así que lo que presenta ese pasaje de Hebreos capítulo 11 es esta idea de todos estos hombres y mujeres que nos antecedieron y vivieron unas vidas de fidelidad al Señor. Así que por eso el capítulo 12 comienza así. Por tanto, nosotros también, teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos, y ahí comienza hablando entonces sobre cómo esta gente del capítulo 11, todos estos personajes del capítulo 11 que ya corrieron su carrera con fidelidad, ahora el autor de los Hebreos quiere animar a los creyentes a los cuales él está escribiendo, a los cuales él les está enseñando, para decirles que ahora les toca a ellos correr esa carrera de fe. ¿Cómo corremos esta carrera de fe? Eso es lo que nos enseña los versículos 1 y 2, y eso es lo que veremos brevemente en esta mañana mientras reflexionamos en este pasaje de Hebreos capítulo 12. ¿Cómo corremos esta carrera? Noten el argumento que está presentando aquí el autor. Él nos está diciendo que ya muchos hombres y mujeres en la historia han corrido fielmente la carrera. Ahora nos toca a nosotros. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo corremos esta carrera? Número 1.
Miren la segunda parte del verso 12. Despojándonos de todo peso. Despojándonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Y la imagen que está presentando el autor aquí era una imagen conocida para la audiencia que originalmente escuchó este mensaje. Porque la audiencia que originalmente escuchó este mensaje conocía los atletas de la época. Y conocían que los atletas de la época, especialmente los corredores, tenían que quizás quitarse todo peso de encima, toda ropa que tuvieran encima, para que fueran más ligeros en su carrera. Y lo que nos está diciendo el autor de los Hebreos aquí es que esta carrera de fe que tenemos que correr como cristianos, tenemos que correrla sin ese peso de ese pecado que nos asedia. De hecho, el término asedia también se puede traducir como persigue. En la Biblia de las Américas se traduce este texto diciendo el pecado que tan fácilmente nos envuelve. Ese pecado que constantemente está alrededor de nosotros, buscando la forma de manifestarse. Ese pecado que surge en nuestro propio corazón también y busca la manera de manifestarse. Así que lo que se nos está enseñando aquí es que el pecado, mis hermanos, es un obstáculo para esta carrera. El pecado nos estorbará esta carrera de fe. El pecado hará que el camino sea más difícil. Así que es importante atender estas instrucciones que está trayendo el autor de los Hebreos a su iglesia. Él está diciendo, miren a todos estos hombres y mujeres que ya corrieron su carrera de fe. Ahora nos toca a nosotros. ¿Cómo lo hacemos? Número 1, despojándonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Y también esto nos invita a pensar, mis hermanos, que el pecado es una realidad interna. Como dice Romanos capítulo 7, Pablo allá está hablando de esa lucha interna que él tiene diariamente contra el pecado. Así que más que ver el pecado como algo externo, tenemos que ver que nuestro propio corazón es algo engañoso. Cristo dijo que es de nuestro corazón que surgen todos los pecados. Esa es la fuente de nuestro corazón pecaminoso. Así que tenemos que velar nuestro corazón. Por eso es la invitación del libro de Proverbios una y otra vez y de los libros de sabiduría en la Biblia, a velar y cuidar nuestros corazones. Porque el pecado, mis hermanos, puede ser un obstáculo en esta carrera que tenemos por delante. Así que este texto cuando dice despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, esa idea de despojarse, esa idea de quitarnos de nosotros esa ropa que nos están estorbando. En este caso es la idea del pecado, ese pecado que nos está estorbando en nuestra carrera de fe. Despojémonos de eso. Esta es la misma palabra que usa Pablo allá en Efesios capítulo 4, versículo 22, cuando él nos dice que debemos despojarnos del viejo hombre. Es la misma idea. Así que el autor de los Hebreos comienza animando a su iglesia a correr la carrera de la fe como la han corrido todos esos testigos fieles del capítulo anterior. Primeramente, despojándonos, quitándonos todo peso, atendiendo a nuestro corazón pecaminoso para que no sea un estorbo en esta carrera. Si queremos correr fielmente la carrera de fe, tenemos que guardar nuestros corazones. Si queremos correr fielmente la carrera de la fe, tenemos que guardarnos del pecado, ese pecado que nos está acechando, asediando por todas partes, mis hermanos, porque ese pecado se constituirá en un estorbo, hará que nuestra carrera sea mucho más difícil. Pero en segundo lugar, esta carrera de la cual está hablando el autor de los Hebreos, no solo es una carrera en la cual nosotros tenemos que primeramente despojarnos de todo estorbo, de todo pecado que esté en el medio, sino también en segundo lugar, noten que el autor dice ahí en el mismo versículo 1, corramos con paciencia. Corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Así que los que corrieron ya en el capítulo 11, todos aquellos hombres y mujeres que se describieron allí, todos ellos corrieron con perseverancia, todos ellos corrieron con paciencia, sabiendo que al final el llegar a la meta era algo seguro. Y esto es importante que lo destaquemos, mi hermano, para el que está en Cristo, para el que ha comenzado a correr esta carrera, usted tiene que tener la seguridad en esta mañana de que aquel que ha comenzado la obra en usted la terminará. De que, como dice Romanos capítulo 8, aquel que nos ha predestinado es aquel que también nos va a glorificar. Dios no va a dejar el camino a mitad. Dios no va a dejar esa obra incompleta.
Así que si usted está en Cristo y usted está seguro en Él y usted ha puesto su confianza en Él, usted tiene que tener la confianza en esta mañana de que aunque la carrera sea difícil, que aunque esa carrera que usted tiene por delante esté llena de obstáculos y esté cada día más difícil, usted la terminará, porque al final de cuentas, lo que le permite que usted termine esa carrera, es lo que veremos más adelante en unos minutos, es esa obra completa que ya hizo Cristo en la cruz. Así que la carrera del cristiano de la cual se habla aquí, mis hermanos, es de perseverancia, sabiendo que aquel que la comienza la va a terminar. Ninguno es dejado atrás. Pablo, en 2 de Timoteo capítulo 4, versículo 7, esa es la última carta que escribe el apóstol Pablo, y allí él llega a decir, yo he acabado la carrera. Oh, mi hermano, quiere el Señor que cada uno de nosotros pueda fielmente en un momento dado decir esas palabras. Yo he acabado la carrera, yo he perseverado en esa carrera, en ese camino por delante que Dios permitió que yo corriera. Oremos hoy al Señor para que nos ayude a fielmente correr esta carrera que tenemos por delante, para que nos ayude a despojarnos de todo peso del pecado que está todos los días siendo un estorbo para correr esta carrera. Oremos hoy al Señor para que nos ayude a correr esta carrera con paciencia. Pero sobre todas las cosas, mi hermano, miren el versículo 2. ¿Cómo se corre esta carrera? Aquí el autor a los hebreos está diciendo, despójense de todo peso del pecado que los estorba. Corran con paciencia, con la seguridad de que van a perseverar, de que todo aquel que está corriendo va a perseverar, va a terminar la carrera. Pero miren en tercer y último lugar, versículo 2, ¿cómo debemos correr esta carrera? Puesto los ojos en Jesús. Mi hermano, no hay otra manera de correr la carrera cristiana que poniendo nuestra mirada en Cristo. No hay otra manera de correr fielmente la carrera cristiana que poniendo nuestra mirada en nuestro Salvador, en Jesús. Puesto los ojos en Jesús es la mejor manera, es la única manera de correr fielmente la carrera que tenemos por delante. Cuando ustedes y yo estudiamos el capítulo anterior a este, el capítulo 11, y vemos la historia de todos estos hombres y mujeres que ya corrieron la carrera, muchas veces se nos dice que para ellos fue difícil el camino. Muchas veces se nos dice que ellos no vieron muchas de las promesas que se le habían hecho cumplidas, pero ellos tenían la mirada puesta en Jesús. Ellos tenían la mirada puesta en el futuro. Así que tanto Moisés como Abraham tenían la mirada puesta en ese Salvador que en algún momento vendría. Ellos tenían la mirada puesta allí, en la meta, en Cristo. De igual forma, mis hermanos, nosotros mientras corremos esta carrera debemos tener nuestra mirada puesta en Jesús. El pastor Charles Spurgeon decía lo siguiente relacionado a este tema. Él decía, es siempre una obra del Espíritu Santo el apartar nuestros ojos de nosotros mismos para ponerlos en Jesús. Pero la obra de Satanás es diametralmente opuesta, pues él está continuamente procurando que nos miremos a nosotros mismos en lugar de que miremos a Jesús. Así que el pastor Charles Spurgeon nos anima a la luz de este versículo 2 de Hebreos capítulo 12, a que veamos que hay una obra que está haciendo el Espíritu Santo todo el tiempo, ayudándonos a apartar la mirada de nosotros mismos para poner nuestra mirada en Jesús. Pero también se nos anima a saber que Satanás, el enemigo, está haciendo una obra totalmente opuesta, porque él continuamente está procurando que nos miremos a nosotros mismos. Él continuamente está procurando que nos miremos a nosotros mismos, que miremos las circunstancias y que no miremos a Cristo. Pero mi hermano, vuelvo y repito, no hay otra forma de correr la carrera que no sea poniendo los ojos en Jesús. Otro autor del siglo XVII, se llamaba Isaac Ambrose, dijo lo siguiente en un libro que él escribió acerca de este tema, un libro titulado Mirando a Jesús. Él nos decía lo siguiente: primero, debemos quitar nuestra mirada de todo lo demás. Debemos quitar nuestra mente de todo aquello que pueda desviarnos de mirar a Jesús en nuestra carrera cristiana. Así que este autor nos está diciendo que para poner nuestra mirada en Jesús, primero tenemos que quitarla de todo lo demás. Hay muchas cosas, hay muchas distracciones, nuestro propio pecado, el mundo,
muchas otras cosas que intentarán desviar nuestra mirada mientras corremos esta carrera. Así que, mis hermanos, este texto nos está diciendo que miremos a Jesús, que nos enfoquemos en Él, que fijemos nuestra mirada en Él, que no nos enfoquemos en las circunstancias que nos rodean. Yo le decía en la introducción, hace unos minutos atrás, que cuando este autor está escribiendo, le está escribiendo a un grupo de judíos que se habían convertido al Señor. Y lo que el autor de los Hebreos de esta carta está diciéndoles en este pasaje a este grupo de judíos es que ellos no deberían mirar los ritos del Antiguo Testamento como una forma de salvarse. Ellos no se debían mirar a sí mismos, que eso es lo que hacían los fariseos. Los fariseos se miraban a sí mismos, miraban sus propias obras. El pasado miércoles en la clase nosotros estudiamos brevemente esa parábola o esa historia del fariseo y el publicano en Lucas 18. Y veíamos cómo ese fariseo se estaba mirando a sí mismo, estaba concentrado en sí mismo, en sus obras. Así que aquí el autor lo que está animando a su audiencia es que ellos no miren sus obras, que ellos no se miren a sí mismos, sino que miren a Cristo. Al final de cuentas, mi hermano, ese es el mensaje del Evangelio. Dejar de mirarte a ti mismo para salvarte y comenzar a mirar a Jesús como el único que puede salvarte. Dejar de mirar a las circunstancias, dejar de mirar el pecado, dejar de mirar el mundo y todo lo que nos ofrece y poner nuestra mirada en Cristo. Mi hermano, ¿y por qué vale la pena poner nuestra mirada en Cristo en medio de esta carrera que tenemos por delante? Bueno, el mismo autor aquí en el versículo 2 nos da un detalle muy importante. Nos dice que pongamos nuestros ojos en Jesús. ¿Y quién es este Jesús al cual nosotros tenemos que estar mirando constantemente en nuestra carrera? Miren cómo se nos describe aquí en la segunda parte del versículo 2. Él es el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Miren lo que se nos está animando aquí. Se nos está diciendo que tenemos que poner nuestra mirada en aquel que es el autor y consumador de la fe. Mi hermano, en otras palabras, se nos está recordando que la obra de salvación completa es una obra que le pertenece de principio a fin al Señor. Ahora sabemos por qué todo aquel que comienza esta carrera la termina. Y es porque el llegar a la meta ya es una garantía dada por Jesús, porque Él es el autor y el consumador de nuestra fe salvífica. Él es el que comienza y culmina. Él es la promesa cumplida. Por Él es que nosotros podemos tener la seguridad hoy de que estaremos en la eternidad con nuestro Señor. Pero miren lo que se nos está diciendo también aquí, que Él mismo, ese Cristo al cual nosotros tenemos que poner nuestra mirada, que es el autor y consumador de nuestra fe, Él mismo tenía su mirada puesta en la obra redentora y ese era su gozo. Él mismo tenía su mirada puesta, miren lo que dice ahí, por el gozo puesto delante de Él sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Así que en otras palabras, este mismo Cristo al cual nosotros tenemos que mirar en medio de nuestra carrera, esa carrera que tenemos por delante, Él mismo, cuando se encarnó y vino a cumplir esa misión que el Padre le había dado, esa misión de salvación, Él mismo tenía su mirada puesta en la obra redentora y ese era su gozo. Y no solamente Cristo murió, resucitó, recordemos esa historia completa. Noten la última parte del verso 2, nos dice que Él se sentó a la diestra del trono de Dios. ¿Y sabes qué está haciendo Jesús a la diestra del trono de Dios intercediendo por nosotros? Es nuestro mediador. Él prometió que él se iría a preparar morada para nosotros, porque donde Él estaría, Él deseaba que nosotros estemos con Él también por la eternidad. Pero mientras, mis hermanos, Él está intercediendo por su pueblo. Él es Él, ese sumo sacerdote que intercede por nosotros delante de Dios. Por eso nuestras oraciones las hacemos en nombre de Jesús y no en nuestro propio nombre ni en nombre de ninguna otra persona. Porque solo Jesús es el que nos lleva al Padre, porque Él está a la diestra de Dios. Así que, para ir resumiendo lo que hemos estado viendo en esta mañana, el autor de los Hebreos anima a su iglesia a que ellos corran la carrera que tienen por delante,
así como la han corrido un sinnúmero de hombres y mujeres en el pasado que fueron fieles a la encomienda del Señor. También los anima a que para correr esta carrera, tienen que despojarse de todo peso, especialmente del pecado, que es un estorbo en esta carrera. Ellos también deben correr con paciencia, esperando en el Señor. Aunque las cosas se van difíciles a veces en medio de la carrera, tienen que seguir perseverando, confiando en la obra completa que el Señor está haciendo en sus vidas. Pero sobre todas las cosas, el autor está animando a los hermanos a que ellos pongan sus ojos en Jesús mientras corren esta carrera. Mi hermano, ¿sabes que hay un pasaje tal vez paralelo a esta idea en el Antiguo Testamento? En Isaías capítulo 45, versículo 22, dice: mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Así que Dios desde el Antiguo Testamento se iba presentando o iba invitando al pueblo, iba invitando al mundo a que lo miraran a Él, a que pusieran su mirada en Él y no en ellos mismos. El problema del pueblo de Israel es que una y otra vez se comenzó a mirar a sí mismo y dejó de mirar a Dios en medio de su carrera. Empezaron a mirarse a sí mismo como forma de salvarse y dejaron de mirar a Dios y de depender de Dios. Hermanos, cuidémonos porque nosotros tenemos hoy también esa misma tentación. Esa tentación de querer mirar nuestros esfuerzos, mirar nuestras obras, intentando salvarnos por nosotros mismos y no mirar la obra de aquel que es el autor y consumador de la fe. Esa tentación en medio de las pruebas que tenemos también de mirarnos a nosotros mismos como la solución, de entender que nosotros mismos vamos a resolver nuestras circunstancias y entonces dejamos de mirar a nuestro Señor. Así que el Señor nos ayude a permanecer fieles mientras corremos esta carrera que tenemos por delante. ¿Cuáles son algunas de las aplicaciones prácticas? Aunque ya hemos visto algunas, mis hermanos. Si estamos hoy en tentación, podemos recordar que Él fue tentado en todo, pero sin pecado. Así que podemos acudir a Él, lo podemos mirar a Él. Si estamos enfrentando hoy soledad o abandono, podemos mirar a Jesús porque Él fue dejado solo allí en la cruz. Si hoy estamos enfrentando grandes pruebas, mi hermano, hoy podemos seguir mirando a Jesús porque Él fue probado y venció. Así que el llamado para nosotros en esta mañana es: mira hoy a Jesús para ser salvo. Pero continúa mirándolo todos los días de tu vida, en tu carrera, en esa carrera de fe que tienes por delante como cristiano. Mira a Jesús hoy para ser salvo, pero continúa todos los días de tu vida mirándolo, poniendo tu mirada en Él, solamente en Él, desviando tu mirada de cualquier otra cosa que te distraiga de la meta, que te distraiga del llamado que Él te ha dado en esta mañana. Así que, mis hermanos, miremos hoy a Jesús en este tiempo que estamos viviendo y continuemos poniendo nuestra mirada puesta en Él. No importa lo que estemos pasando, lo que estemos enfrentando como familia, como persona en esta mañana, los animo a poner su mirada en el Señor. Puesto los ojos en Jesús, es la mejor manera de correr esta carrera. Tenemos una carrera por delante, mis hermanos. El llamado de este pasaje a correrla con paciencia, el llamado de este pasaje es a despojarnos de todo peso y del pecado que nos asedia, pero sobre todas las cosas el llamado de este pasaje, y continúa ahí con la verdad del versículo 3, cuando nos invita: consideremos a aquel que sufrió. Es la misma idea. Sigan mirándolo, considérenlo, véanlo. No quiten su mirada de Jesús. Mi hermano, no hay una mayor exhortación para un creyente que esa. No quitemos nuestra mirada de nuestro Salvador. Sigamos mirando a Jesús. No importa lo que veamos alrededor, sigamos mirando a Jesús. No nos miremos a nosotros mismos. Sigamos mirando a Jesús. Este es el mensaje de la palabra del Señor con el cual el autor de los Hebreos quería animar a su iglesia. Este es el mensaje que después de casi 2000 años también nosotros podemos ser animados con esa misma enseñanza de, en esta carrera que tenemos por delante, tener siempre nuestros ojos puestos en Jesús. Así que vamos a orar, mis hermanos, para darle gracias a Dios por este tiempo en su palabra. Padre, gracias te damos, Señor, por la oportunidad de compartir tu palabra por este medio. Te pedimos, Señor, que tú permitas, de acuerdo a tu voluntad, que tu Espíritu Santo abra nuestros ojos
abra nuestros corazones, ilumine nuestras mentes a la enseñanza de tu palabra. Oh Señor, que si hay uno entre nosotros de los que está escuchando o escuchará este mensaje y se está mirando a sí mismo todavía, está mirando sus esfuerzos, está mirando sus propias obras como un medio para salvarse, que hoy pueda escuchar este mensaje, Señor, y si es tu voluntad, pueda ser sus ojos abiertos para que reconozca que no debe mirarse a sí mismo, porque ahí no encontrará salvación, ahí no encontrará esperanza, sino que debe poner hoy su esperanza y su mirada solamente en ti. Pero también te pedimos que nos ayudes como creyentes en esta carrera que tenemos por delante, Señor. Ayúdanos a correrla con paciencia, con perseverancia, sabiendo que el que comenzó esta carrera la va a terminar, no por nuestros esfuerzos, sino porque tú eres el que nos está sosteniendo en esta carrera, porque tú eres el autor y el consumador de la fe. Señor, ayúdanos a correr esta carrera despojándonos de ese peso que nos asedia, del pecado, despojándonos, Señor, dejando a un lado esos obstáculos del pecado en nuestra vida. Ayúdanos a luchar con el pecado, Señor, todos los días. Pero sobre todas las cosas te pedimos hoy, Señor, que en esta carrera que tenemos por delante podamos poner nuestros ojos en ti. Señor, que nuestra mirada no se desvíe a las circunstancias, que nuestra mirada no se desvíe a ninguna otra cosa, que sigamos mirándote a ti, Señor. Hoy tal vez necesitamos quitar nuestra mirada de algo, de nosotros mismos o de algo donde la estamos poniendo y poner nuestra mirada solamente en ti, Señor. Ayúdanos hoy como iglesia a seguir mirándote a ti, no a las circunstancias, Señor, a seguir mirándote a ti y no a nosotros mismos. Gracias te damos, Jesús, en esta hora por la reflexión de tu palabra. Te pedimos que traiga fruto a través de ella a nuestras vidas, Señor, a todo aquel que escuche. En el nombre de Jesús oramos y te damos gracias. Amén. Bueno, mis hermanos, agradecidos al Señor por poder tener este tiempo donde escuchamos una reflexión de su palabra, donde somos animados a poner nuestra mirada en Jesús. Yo le animo a que siga considerando este versículo 12 de los Hebreos, a que saque un tiempo en familia, a que lo medite hoy, esta tarde, mañana también, saque un tiempo y en la semana para seguir recordando. Tengo que poner mi mirada en Jesús. No debo mirarme a mí mismo, no debo mirar las circunstancias, debo poner mi mirada en Jesús en esta carrera. Así que pregúntate cómo estás corriendo esta carrera, mi hermano, y te animo en el Señor a que la corra según las instrucciones que se nos ha enseñado en esta mañana. Así que nuevamente agradecidos al Señor por este tiempo, como le decía, para los que llegaron o se conectaron un poco más tarde, no nos pudimos reunir en nuestro local en esta mañana debido a que las lluvias de ayer nuevamente inundaron el edificio. Estamos trabajando para resolver esa situación. Ayúdanos a orar por sabiduría, por provisión, por dirección. Se han tocado algunas puertas también para que nos ayuden en este proceso. Así que ayúdenos a orar para que de acuerdo a la voluntad del Señor podamos resolver esta situación. Confiamos en el Señor que así se hará pronto. Pero si el Señor lo permite, el próximo miércoles, si el Señor así lo permite, estaremos en la iglesia a las 7:30 y el próximo viernes a las 7 de la noche. Recuerden que tenemos la reunión de damas y caballeros, ya que las damas tienen la visita de un recurso, Denise Cabrera, que a las 7 de la noche les estará enseñando la palabra, les estará recordando las verdades del Evangelio. Así que les animo, mis hermanos, saquen esa fecha en su calendario. Si el Señor así lo permite, el próximo miércoles a las 7:30 estaremos estudiando la palabra, estaremos orando. Y el próximo viernes a las 7, los hombres y las mujeres de la iglesia estarán también teniendo un tiempo de discipulado. Así que si hay algún cambio, les dejaremos saber. Pero por el momento, esas son las instrucciones que tenemos y esperamos con la ayuda del Señor poder así estar todos juntos este próximo miércoles. Así que estén pendientes a los grupos de WhatsApp o a los comunicados para entonces poder comunicarnos de manera más efectiva. Si hay algo que nosotros le podemos servir también, mis hermanos, durante este tiempo, tanto el pastor Edgardo como yo, estamos siempre disponibles también para ustedes, para que allí el Señor también sea de bendición para nuestra vida y para los de ustedes mientras seguimos creciendo en el Señor. Así que, mi hermano, que el Señor les bendiga. Muchas gracias por sacar este tiempo para conectarse. Les animamos a seguir meditando en lo que aprendimos y recordamos hoy en la palabra del Señor. Dios les bendiga.